¿Se me escucha, chicos? Sí, sí, se escucha bien. Sí, doctor. Sí. ¿Cómo andan? Perdón la demora. Acá andamos bien. Bueno, le pido que habiliten las cámaras, así nos vemos, porque me resulta más fácil dar una clase cuando les veo la cara y no cuando se ve la pantalla solamente negra. Profe, yo estoy en cama, así que hoy la voy a mantener apagada. No pasa nada, no pasa nada. Bien. No sé si tuvieron tiempo de ver el caso que subí ayer al campus. Sí, yo igual avisé en el grupo que ya estaba. Sí, lo estuvimos leyendo. Está bien. Eso lo tienen que contestar dentro del campus. Vieron que les permite hacer comentarios y demás. Y ahí es donde yo generalmente hago las devoluciones. ¿Sí? Seguramente mañana, hoy no, porque les voy a dar tiempo para que resuelvan ese. Capaz que mañana suba otro. Quizás un poco más complicado, ¿sí? Después, algo que les quería preguntar antes de que se me vaya a la mente, es la fecha del parcial. ¿Puede ser que sea el 30? Sí, es el 30. Sí, es el 30. O sea, quiero ver el día. Día jueves cae. Sí, día jueves. La semana que viene, el viernes 24, sería la última clase que tendrían conmigo, y ya el 30 tienen el examen ustedes. Bien. La doctora Castro me dijo que les aclarara que entraba hasta dónde entraba. Vamos a ver hasta el 172 nosotros en la última clase. ¿Sí? 172 inclusive. 172. El 172 es el de estafa, ¿sí? Es donde se encuentra regulado el delito de estafa de manera general. El 173 y siguientes son defraudaciones especiales, y la realidad es que son muchísimos delitos y yo no sé si van a llegar a verlos o a estudiarlos para el examen. Entonces preferimos llegar hasta el 172, que es la estafa general, y que ustedes estudien ese delito y no los siguientes. ¿Sí? Bien. Perfecto. Después, no sé si ustedes le preguntaron al titular la modalidad del examen. Sí, dijo que todavía no, lo iba a definir la semana que viene. Todavía no sabía, que podía llegar a ser presencial o puede llegar a ser virtual, pero virtual ya más complicado el examen, explicó él. Sí. En realidad, el virtual es un poco más complicado por el tema de la forma de resolución. O sea, ustedes tienen que resolver casos y preguntar preguntas múltiples choice. Sí. Generalmente... Igual dijo que iba a ser complicado porque teníamos el código al lado, los libros, teníamos las clases, todo, entonces se complicaba un poquito más. Claro, generalmente en todas las materias o en cualquier tipo de examen, cuando ustedes les dejan el material para que puedan resolver el cuestionario, generalmente el examen o el parcial pasa por otro lado. ¿Sí? En el caso de esta materia, si es virtual, lo que van a tener para resolver es un múltiple choice por un lado y los famosos casos por el otro. ¿Sí? Pero tampoco es que no se asusten tanto, sino es una cuestión de que ustedes razonen, lean bien y razonen de acuerdo a los delitos y a las figuras penales que vienen. ¿Sí? No tienen mayores dificultades que esa. En general son como el que mandé ayer, quizás un poco más complejo en cuanto a los problemas que se pueden dar de participación y demás, que esto creo que se los vengo remarcando desde que comenzamos. Bien, ¿algún tema que hayan visto esta semana? ¿Qué vieron esta semana, chicos? Ayer vimos el 80 hasta... Seguimos con el 9. 80, sí. Sí, explicó un poco homicidio y lesiones en riña.
Homicidios en riña, claro, sí. Yo he visto casos de homicidio en riña, ¿sí? Supongamos a quién se le va a atribuir la autoría, cómo se dilucidan esos casos, ¿sí? Si puede haber una relación entre el 80 y otra figura, ¿sí? Con la premeditación, ¿entienden? Después a lo último empezó a explicar el tema de la diferencia del 80, inciso 7, el criminis causa, y del robo con homicidio. Sí. Que es un poco lo que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? No, ahí no hay tanta complicación. Pero bueno, ¿algún otro tema con los profesores? Trata también, vieron, ¿no? Sí, el doctor, no me acuerdo el nombre, Lisandro Álvarez, creo. Lisandro. Sí. Fíjense que ustedes a veces les puede aparecer en alguna pregunta múltiple choice. Es abuso. ¿Cómo? El tema de abuso, digo. Abuso sexual. Sí. Claro. El tema del 119 lo dio otro profesor, lo dio el doctor Manuel. Está bien. Sí. Yo lo que quiero marcar es en referencia a lo de trata de personas, que a veces les puede aparecer como pregunta las finalidades de la trata, ¿sí? Recuerden que las finalidades de la trata de personas no va a estar en el Código Penal, sino que va a estar en la ley especial que fue la que sancionó, la que incorporó la trata de personas a los delitos contra la libertad, al capítulo que regula los delitos contra la libertad, que es la 26.364, si no me falla la memoria, y la reforma que es la 26.845, ¿sí? Igual cuando ustedes vayan al artículo van a ver que abajo les aparece la reforma. Si ustedes van a esa ley que les acabo de mencionar, van a ver que en el artículo 7 me parece que hace mención a las distintas finalidades. ¿Sí? ¿Que cuáles serían las finalidades de la trata de personas? ¿Cuáles serían? Para La explotación. la prostitución, la explotación sexual, o para Con los órganos, finalidad para... de tener ganancias. Exacto. ¿Sí? Cuando se habla de la finalidad de la explotación, está vinculado con todo eso que ustedes me acaban de mencionar, con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, por el tema de la ablación de órganos, ¿sí? Pero vayan específicamente a la ley. No vaya a ser que aparezca una pregunta de múltiple choice y que les diga, bueno, las siguientes son finalidades de la trata de personas, y que solamente mencione una y que todas las otras sean falsas. Y que ustedes pongan como verdadero algo que no corresponde, ¿sí? Bien. Disculpe, doctor, yo le quería hacer una pregunta por el caso que Sí, subió, pero no sé sí. dónde entrar para hacerle la pregunta dentro del campus. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero ahí yo lo subo como, ¿cómo que se llama? Como debate, se abre como debate. Ah, ¿sí? añadir un nuevo Sí. tema de debate ahí. Sí, o abajo, vos abajo del caso, creo que te da la posibilidad de que respondas. En este momento no me acuerdo, pero generalmente es abajo, ¿sí? Bueno. Vos podés hacer, y si no me la podés hacer ahora la pregunta, si te la acordás. Y ya con Sí, tu bueno. pregunta... Cuando estaba leyendo, sí. no me pareció que fuera un delito de hurto. Para mí es un delito de robo, pero bueno, no sé, estoy aprendiendo. Es que justamente la idea, ¿sí?, es que vos soluciones el supuesto. Perfecto. ¿Sí? Quizás en el caso nosotros te planteamos una respuesta disparatada. Ajá, porque me parecía, digo, esto no puede ser. Quizás te decimos, el fiscal Menos entiende grado de que tentativa. Claro, o quizás te decimos, el fiscal entiende que esto es una estafa. ¿Sí? Vos tenés que decir qué es lo que te parece a vos de acuerdo a lo que viste y si estás de acuerdo o no. Ah, perfecto. Y además argumentar por qué. O sea, argumentar por qué. En el supuesto ese puede decir, entiendo, considero que no estamos frente al delito de hurto porque se da, si no me acuerdo con el caso, pero creo que había un supuesto de uso de armas y demás, y de violencia sobre las personas.
Claro. Entonces, ¿entendés? Entonces vos tenés que justificar tu respuesta. Claro, porque ¿Sí? es un arma, no es un arma de fuego, pero es un arma. Así que... No importa, o sea, vos tratás de justificar primero por qué considerás que es un robo, ¿sí? Perfecto. Y después podés decir, pero además de ser un robo, también es un robo agravado porque... Exacto. ¿Sí? Tal y ¿Entendés? tal circunstancia. Perfecto. Claro. Buenísimo, gracias, doctor. Supongamos, si vos quisieras fundar y decir que estamos en presencia de un hurto, se te complicaría bastante defender esa posición. Porque ¿cómo justificás que estás en presencia de un hurto si el autor tiene un arma, por ejemplo? Exacto, exacto. ¿Sí? Eso fue lo que yo pensé. Bien. A mí, doctor, se me complicó el tema de la amenaza que decía, o sea, él tiene una jeringa y lo amenaza. Sí. Y bueno, me complicó ver si era eso una violencia sobre la persona o no llegaba a ser, que creo que usted lo explicó, Sí. pero me quedo ahí medio dando vuelta. Sí, Nos quedó... eso lo tenés. Sí, ¿qué iban a decir? Mirá, eso que plantea vos de la amenaza es más para una discusión técnica, dogmática, si se quiere. Pero está bien la observación que vos decís. Lo que pasa es que en general esos casos se suelen resolver por un sentido de lo que dice la jurisprudencia, que entendió que esa amenaza o esa intimidación queda encuadrada dentro del delito de robo, ¿sí? Porque si bien técnicamente la figura de robo hace referencia a violencia física sobre las personas, la intimidación se puede considerar incorporada dentro de la figura de robo del 164. Porque si no, es como lo que se discutía, lo que hablamos el otro día. Si no todos los casos en los cuales hay una intimidación con el uso de armas, incluidas armas de fuego, entonces quedarían fuera del delito de robo. ¿Sí? Y sin embargo nosotros vemos, ya sea por los medios de comunicación o porque uno ha leído alguna que otra sentencia, vemos que todos esos hechos suelen calificarse como robo por el uso de armas. ¿Sí? Es algo que el legislador debería tomar nota y hacer una aclaración para evitar todas estas preguntas teóricas o técnicas. Pero bueno, se ve que no hay mucha idea de brindar una solución en cuanto a este aspecto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta de los robos agravados que vimos? No. Bien. El tema de abigeato, ustedes tienen un apunte subido, así que eso le voy a pedir que lo vean desde el blog. Sí, después el 167 introduce o tiene conceptos que ya vimos en el 166, ¿sí? Así que no merece mayores explicaciones. Sobre todo también porque en el apunte está comentado. Por eso yo prefiero arrancar con extorsión ahora. ¿Sí? Yo prefiero arrancar con extorsión porque nosotros cuando arrancamos las clases los viernes dijimos que había 3 grandes grupos. ¿Sí? De delitos contra el patrimonio había 3 grandes grupos que nosotros íbamos a ver estas clases. Aquellos que hablaban del apoderamiento, ¿sí? Después aquellos que hacían alusión a la intimidación propiamente dicha. Acá teníamos la discusión entre la diferencia entre extorsión y el robo con armas. Y el tercero, que tenía que ver con las estafas, que estábamos hablando del ardid, el engaño o la maquinación. ¿Sí? Cada uno de estos bloques que yo les marqué, o de grupos, tienen una distinta forma de funcionar. ¿Sí? Por eso jamás se puede confundir una estafa con una extorsión. Ustedes siempre recuerden que en la estafa tenemos un engaño. ¿Sí? Una simulación, alguien que simula ser algo que no es, ¿sí? Para engañar y hacer que el otro entregue parte de su patrimonio engañado, ¿sí? Y cuya única motivación es una imagen que le vendieron que no existe en realidad. Eso es una estafa. ¿Sí? ¿Vieron cómo funciona con esto del engaño, la voluntad viciada por el fraude? Y distinto es hablar de una extorsión en la cual una persona se siente intimidada,
por el sujeto activo, que le dice, si no me pones a disposición determinados documentos o determinada suma de dinero o determinadas cosas, voy a realizar un acto que te va a provocar cierto daño, ¿sí? Porque en definitiva, cuando uno se siente motivado a través de la intimidación es porque tiene miedo, tiene temor de sufrir un perjuicio. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes parten o ustedes tienen en cuenta esta primera distinción en cuanto al funcionamiento de cada uno de estos tipos penales, no van a tener ningún problema en distinguir uno del otro. ¿Sí? Bien. El 168 dice que será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que, con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? El que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue, ¿sí? Obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Cuál sería la conducta típica en el 168? ¿Obliga a entregar a otro? Intimidar. Obliga a entregar a otro, ¿sí? Uno obliga, pero ¿yo obligo de qué forma? A través de la intimidación. ¿Sí? Yo le digo a Gastón, mira Gastón, la semana que viene entregame una suma X de dinero, ¿sí? Si no, lo que yo voy a hacer es ir al rector a mostrarle algunos documentos, algunos archivos que tengo que demuestran que vos te copiaste en un examen. Si vos no me entregás esa suma de dinero, yo le voy a entregar al rector esa documentación, lo que va a hacer que te echen de por vida de la Facultad de Derecho. Gastón, ¿qué va a hacer? Ahí está intimidando, ¿no? Con ese accionar yo lo estoy intimidando. ¿Qué va a hacer Gastón? Va a entregar lo que le pidió. Va a entregar lo que yo le pedí. ¿Por qué? Porque lo intimidaste. Y porque si no lo van a echar de la facultad. Porque para lo van a evitar echar de un la daño a facultad. futuro. Sí, pero lo que yo quiero que vean es que estamos frente a un hecho que tiene determinada ¿qué cosa? Seriedad. ¿Pero no lo estabas amenazando también ahí? Pero ¿y cuál sería la diferencia entre intimidación y amenaza? ¿Cuál sería la diferencia? Bien, no. No, para mí no hay diferencia, es básicamente lo mismo. En este caso. En Sí, realidad, igual la intimidación puede ser más concreta que una amenaza. Hay algo como, por ejemplo, el que intimida, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, es como que si vos una amenaza a lo mejor podés decir, sí, te voy a matar, y no es tan práctico que lo mates. En cambio, una intimidación es como que lo obligás porque tenés así elementos como para intimar a esa persona y que se sienta obligado y que haga lo que vos estás diciendo. bien, supongamos que ayer justo hubo una mesa libre y hoy me comentaban de cómo fue la mesa libre un poco. Supongamos que estamos en una mesa libre, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la intimidación de la extorsión, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre la intimidación y la amenaza? En la intimidación el peligro es inminente. En la amenaza hay una relación temporal que puede ser que suceda pasado mañana o en otro momento. Voy a matar a tu hijo.
Y digo yo, ¿la amenaza no puede ser lo mismo que la intimidación? Yo creo que sí, porque en el Para robo, mí por ejemplo, exactamente la sí. amenaza y la intimidación es lo mismo cuando la amenazas con un arma. O Está la- bien, entonces nosotros lo que tenemos que ver acá es, para hablar de extorsión, es esta intimidación o esta forma de amenazar, ¿a qué está destinada, a qué está dirigida? ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si yo amenazo a alguien, supongamos que en vez de decir intimidación, en realidad el tipo penal habla de intimidación, pero no deja de ser una amenaza. Lo que pasa es que no tenemos que confundir la amenaza, ¿sí? Como intimidación, hablando del 168, con una amenaza común que no tiene relación con un delito contra el patrimonio. ¿Sí? Si yo, supongamos, lo amenazo a Gastón, le digo, mira, Gastón, voy a llevar estas pruebas para que vos, ¿sí? O sea, voy a demostrar que vos te copiaste si no me entregás una suma de dinero la semana que viene. ¿Sí? La intimidación es seria, ¿sí? Tiene un peligro inminente, tiene que ser idónea, ¿sí? Peligro real o futuro. Pero si nosotros vemos, hay una finalidad acá, está orientada a que mi accionar es obligar a Gastón, mediante esa amenaza, esa intimidación, a que me entregue algo que pertenece a su patrimonio. ¿Sí? Toda mi conducta está destinada, ¿sí?, a afectar el patrimonio de Gastón. Ahora, si yo digo, Gastón, ¿sabes qué? No te banco. Y como no te banco, voy a destruir tu carrera en la abogacía. Voy a llevar las pruebas que tenés, ¿sí? Voy a llevar las pruebas que tenés y se las voy a presentar al rector para que te expulsen de la facultad. Ese accionar, ¿nosotros lo podemos encuadrar dentro de la figura de extorsión? El último que les acabo de mencionar. No, no. No, porque no hay un ataque al patrimonio. Supongamos que, como el ejemplo que dio Lucía, digo, bueno, mira, ¿sabes qué? No te van, ¿cómo era que? Recordame el ejemplo que diste de que iba a matar al hijo o algo así, habías dicho. No, ese fue Matías, dio un ejemplo. Sí, Yo había puse dicho. como una amenaza así. Bueno, supongamos que alguien le dice a otra persona, mira, qué sé yo, me caes mal o lo que fuera, lo amenaza, te voy a matar a tus hijos. Ese hecho no constituye un delito contra el patrimonio. ¿Sí? Pero si nosotros vemos que la intimidación está dirigida a afectar el patrimonio, en este caso que Gastón me entregue una suma de dinero, y sí, estamos hablando de extorsión. ¿Sí? Fíjense que la extorsión o esa entrega debe recaer sobre lo que dice el tipo penal. Obliga a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Qué son las cosas? Bienes. Bienes susceptibles de valor económico. ¿Y son cosas vivas las cosas? Supongamos que la amenaza a Gastón va dirigida, en vez de pedirle una suma de dinero, le digo, che, Gastón, si no me entregas el perro que tenés, que me gusta, voy a publicar, ¿sí?, todo esto para que te echen de la facultad. Ahí tendríamos un problema, porque tendríamos que decir, bueno, está bien, pero perro, no es dinero, ¿sí? Primero es un animal, bien, entonces no es dinero, y no es documento que produzca un efecto jurídico, ¿o no?
Estoy siendo burdo y grosero con el ejemplo, con el discernimiento de la cuestión. Ahora, ¿es una cosa? ¿Un perro es una cosa? Y yo te puedo decir, y no, o sea, es un ser viviente. Y otros me pueden decir, para el Código Civil, no sé cómo lo trata el nuevo código, pero el viejo código, para el Código Civil viejo, era una cosa. Ahora, con la evolución del derecho, por eso no sé cómo lo trata el Código Civil ahora, es como que a los animales se les empieza a reconocer ciertos derechos, ¿sí? Entonces, como se les empieza a reconocer ciertos derechos, pasan a ser sujetos de derecho. Y por ejemplo, hay animales registrables, entonces ahí son bienes muebles, como caballos. Si es de pedigrí, claro. Por eso, ese concepto tiene que ver con que el Código Civil los consideraba como cosas, ¿sí? Pero es o sea, la pregunta es, bueno, está bien, pero si me pidió que entregara un perro, ¿eso entra en el tipo penal de extorsión? Y ustedes como defensores podrán llegar a decir, y no. La entrega de un animal no es no es a lo que está aludiendo el 168. ¿Por qué? Porque el animal no puede ser considerado patrimonio. Entonces, como no lo puedo considerar patrimonio, no puedo hablar de extorsión. Sí puedo hablar quizás de una amenaza común. ¿Sí? Pero si es un criador de perros. Y si ves, por eso te digo, depende del lado que estés. Si vos sos defensa, lo vas a plantear desde ese punto de vista para que no te atribuyan la extorsión, que es un delito más o menos grave. ¿Sí? A lo sumo que te manden a una amenaza, que es un delito menor. Si vos sos el fiscal, lo que vas a decir es que es una raza determinada y que tiene que estar registrada y que el Código Civil te dice que los animales son cosas y demás. ¿Sí? Vas a justificarlo en el sentido de que puedas considerar que el animal entra en el concepto al cual alude el 168. ¿Sí? Sí, por ejemplo, un caballo de polo equivale al valor de una propiedad más o menos. Y bueno, también es un bien podés decir registrable. eso. Podés llegar a decir, bueno, en realidad es un caballo de polo, ¿sí? Que se tiene que registrar de acuerdo a cómo se registran los bienes muebles, tiene un valor pecuniario demasiado excesivo como para no considerarlo como una afectación al patrimonio, ¿sí? Distinto sería, y no, es un perro callejero. Pero bueno, el valor que tiene afectivo, eso también, ¿entienden? Es una cuestión de argumentación en este sentido. Quizás algún juez te diga que no hay extorsión y quizás otro te diga que sí. ¿Sí? Bien. El primer párrafo es la extorsión común. ¿Sí? En el primer párrafo nosotros estamos hablando de la extorsión común. Dentro de la extorsión común tenemos dos supuestos. ¿Sí? La intimidación propia o común, ¿sí? Y la intimidación engañosa. La intimidación engañosa es cuando yo simulo falsa orden de la autoridad o cuando yo simulo ser autoridad. ¿Sí? Pero que yo recién les mencioné que la intimidación tenía que tener ciertos requisitos para hablar de la figura del 168, que fuera seria, que fuera idónea, ¿sí? Futura. Recuerden cuando se menciona futura es lo que nosotros utilizamos para distinguir de la figura de robo, ¿sí? Con el uso de armas. Que Soler planteaba que en la extorsión el perjuicio o el apoderamiento o el ataque a la propiedad era futuro, en cambio en el delito de robo era en el momento. ¿Sí? Bien. Hablamos de esos requisitos como futura, también hablamos de la idoneidad. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un análisis de idoneidad, estamos analizando, estamos viendo si esta maniobra que estamos estudiando, que estamos analizando, tiene la entidad para que el sujeto pasivo o la víctima se sienta intimidado o amenazada. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di de Gastón, que decía,
yo agarraba y decía, bueno, tengo estas pruebas que dicen que vos te copiaste y esto va a demostrar y va a hacer que te expulsen de la facultad y demás, ¿sí? Eso es una situación que genera cierto temor, que es cierto, que es idóneo, ¿sí? Y que en definitiva termina atemorizando a Gastón y vacía de contenido su voluntad, cambiándola por mi voluntad, que es que él me entregue su patrimonio. ¿Sí? Eso es una maniobra idónea. ¿Ustedes piensan que tendría el mismo resultado si yo le digo a Gastón, mirá Gastón, tengo pruebas de que vos en la primaria te copiaste? ¿Sí? Se la voy a llevar al rector de la Facultad de Derecho para que tome cartas en el asunto. ¿Qué me va a decir Gastón? Me va a decir, y sí, llevar, flaco, a mí qué me importa. Sí, ya lo terminó. Ya lo terminé, o sea, ¿qué me importa? Esa maniobra que yo estoy utilizando no tiene la entidad, ¿sí? No, digamos, no pasa el examen de idoneidad. ¿Por qué? Porque no es una maniobra idónea o eficaz para generar la intimidación, ¿sí? O el temor en Gastón. Doctor, sí. Una pregunta, ¿ese podría ser lo que está explicando? No sé, un caso de que va alguien y simula ser, no sé, un empleado municipal y le dice a un negocio, si no me pagás 10.000 pesos, te clausuro el negocio, pero que en realidad no es el empleado municipal, ¿o no? ¿Sería así? No, pero ahí es distinto porque generalmente los empleados municipales, los que clausuran son inspectores. Bueno, o el que clausure, que simule ser eso es lo que quiero decir. Sí, generalmente el que clausura es un inspector y tampoco es que van identificados. ¿Sí? O sea, no tienen una forma de vestir que los identifique. Entonces, tranquilamente vos podés caer en el engaño. Claro. ¿Qué sé yo? Imagínate que yo voy a tu local y voy acompañado de una persona que trabaja en la municipalidad. Y que vos sabés que esa persona trabaja en la municipalidad. ¿Sí? La persona se queda en la vereda y yo entro al local. Quizás a la persona que venía conmigo, que trabaja en la municipalidad, le digo, mirá, voy a entrar a comprar algo a la despensa, vos esperame acá. Y yo entro y te digo a vos, mirá, Fabiana, si vos no me das 5.000 pesos, yo te clausuro mañana mismo. ¿Sí? Vos, bien, advirtiendo que yo vengo con una persona que trabaja en la municipalidad y vas a tener cierto temor. Quizás hasta me lo creas. ¿Sí? Quizás no me digas no te voy a pagar porque no sé quién sos, ¿sí? Pero esto lo marco, este ejemplo lo trato de afinar como para que vean que hay, o sea, el análisis sobre la idoneidad es en el caso concreto, ¿sí? Uno tiene que analizar si esa maniobra podría llegar a generar temor. El ejemplo que yo di con Gastón de al que se copiaba en la primaria fue muy burdo, o sea, fue muy burdo y lo marqué como para que vean cuál es el análisis que se hace, ¿sí? El ejemplo que recién di del municipal, quizás a una persona la puede llegar a comer, o sea, la puede llegar a meter en una situación en la cual se siente intimidada y quizás a otra persona no. ¿Sí? Pero bueno, hablábamos y decíamos que la intimidación tiene una intimidación general y una intimidación engañosa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la intimidación engañosa, estamos hablando de simular autoridad pública o falsa orden de la misma. ¿Sí? Esas dos situaciones claramente generan temor. Imaginemos en el comerciante que viene una persona con una falsa orden, ¿sí? Que supongamos que la orden dice firmado Walt Disney. Esa falsa orden es totalmente inidónea. ¿Sí? Porque vos la vas a leer y vas a decir, no, Walt Disney no trabaja en la municipalidad. Entonces no puede convencer a nadie. Ahora, si la orden de la municipalidad está firmada, o hay una firma falsa o lo que fuere, ¿sí? En el cual figura el nombre de un alto funcionario de la municipalidad, ¿y vos qué vas a hacer? Vas a creer que la orden es verdadera.
¿sí? Entonces la persona que va con esa orden te va a decir, mirá, yo tengo la orden que está firmada por el director de habilitaciones, ¿sí? Si vos no me das 10.000 pesos, yo la ejecuto mañana mismo. ¿Qué hacemos? Y vos vas a ver la orden y sabés que la firma que aparece es de un alto funcionario y vas a caer. ¿Sí? Simulando autoridad pública, imaginemos que una persona se pone el traje de... que esto ha pasado un montón de veces. Se pone un... Yo no sé si recuerdan ustedes una persona que simuló ser un comisario, me parece. ¿Sí? Que simuló ser un comisario y estuvo en varios procedimientos oficiales. Incluso salió hablando en televisión. Esto pasó acá en Mar del Plata. Después se descubrió que no, que esta persona no pertenecía a ninguna fuerza y que tenía digamos, las facultades un poco alteradas. ¿Sí? Pero bueno, volvamos al ejemplo. Supongamos que yo simulo ser un agente de la prevención, qué sé yo, un comisario de la bonaerense. ¿Sí? Tengo el traje, el uniforme, voy hasta el local de Fabiana, que tiene una despensa, y le digo, mira, Fabiana, si vos, hoy es viernes, si vos para el viernes que viene no me das 30.000 pesos, yo voy a hacerte un operativo en tu local, ¿sí? Por venta de drogas. ¿Sí? Si yo te hago un operativo por venta de drogas en tu local, se te va a formar una causa, vas a ir detenida, ¿sí? Y después vas a tener que dar explicaciones. Vos vas a escuchar lo que yo te digo y vas a ver que tengo un uniforme y que simulo ser una autoridad de la prevención que claramente tiene las facultades para desarrollar ese procedimiento. ¿Vos qué vas a hacer? Y vas a caer en ¿sí? Te vas a sentir intimidada o afectada, ¿sí? Y eso va a hacer que procedas de acuerdo a lo que yo te solicito, que es entregarme una suma de dinero. ¿Sí? Crítica que se le hacen a esta famosa regulación de la intimidación engañosa, en que tranquilamente podría haber quedado encuadrado en intimidación. No era necesario mencionar estas dos formas de intimidación engañosa. ¿Sí? Bien. El segundo párrafo dice: incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Este segundo párrafo es lo que se llama la extorsión documental. ¿Sí? El segundo párrafo es lo que se llama la extorsión documental. Van a ver, si nosotros leemos el primer párrafo, en la parte final dice documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Y en este otro tenemos documentos de obligación de crédito. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No, podrían ser los mismos, ¿o no? Exactamente, podrían ser lo mismo. ¿Cuál es el problema con esto o qué es lo que dicen los autores? Porque los autores no los logran distinguir. Porque te dicen, dice, mirá, estamos hablando de delitos contra el patrimonio. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de delitos contra el patrimonio, los documentos a los que se refiere el primer párrafo dice documentos que produzcan efectos jurídicos. Dice, si estamos hablando de delitos contra el patrimonio, estos documentos tendrían que producir efectos jurídicos que afecten contra el patrimonio. Una escritura, por ejemplo. Una escritura o títulos de crédito, un pagaré, un cheque. ¿Sí? Entonces lo que se dicen los autores es, pero si los documentos que produzcan efectos jurídicos afectan contra el patrimonio, ¿cuáles son los documentos que están en el segundo párrafo? Obligar a suscribir, destruir o documentos de obligación o de crédito. ¿No son los mismos? Entonces van a ver que D'Alessio, Creus, compadre y demás tratan de distinguir o tratan de interpretar a qué se refirió el legislador en los documentos que mencionó
en el primer párrafo, ¿sí? Lo que entienden es que son documentos en general y que podrían tener alguna repercusión, valga la redundancia, de afectar el patrimonio de alguna forma. Qué sé yo, una cuota alimentaria, supongamos. ¿Sí? La firma de una escritura, la firma de un boleto compra-venta. Digamos que amplían el panorama y dice, bueno, los documentos del primer párrafo son generales y los del segundo párrafo son aquellos que tienen títulos de crédito o que tienen algún título ejecutivo, ¿sí? Otra cosa. En el primer párrafo nosotros dijimos que la conducta típica, ¿cuál era? Intimidar. No. Obligar. Obligar. No. Entregar. Mediante la Enviar, intimidación. depositar. Sí, o sea, uno obliga a que el otro envíe, a que el otro entregue o a que el otro deposite. Y en el segundo párrafo, ¿qué dice? Obliga a otro a suscribir o destruir documentos. Es decir, en el segundo párrafo agregamos dos conductas más. Que son suscribir o destruir. ¿Notan alguna diferencia entre esta figura y la anterior en cuanto a la conducta típica? Sí, que en el primer párrafo habla de documentos, dinero, lo que sea, que ya está hecho, no necesita ningún otro trámite que entregar. Y en el segundo tiene que hacerlo, al documento o destruirlo. Es como... Sí, en realidad va por ese lado, porque si nosotros vemos el primer párrafo, dice obligue, ¿sí?, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición. ¿Agrega la palabra violencia? Y también agrega violencia, exacto. Pero bueno, estaba aclarando esto primero. En el segundo párrafo obliga a que suscriba, es decir, firme, o destruya. Yo obligo a alguien que firme. Le digo, bueno, Gastón, firmame este pagaré. Si vos no me firmas este pagaré, voy a entregarle esta documentación que te dije al rector para que te expulse la facultad. ¿Sí? Lo obligo a que me firme un pagaré, un título ejecutivo. Como ustedes sabrán, o como van a ver cuando estén en la práctica 2, los títulos ejecutivos se inicia un proceso, ¿sí?, de ejecución en el cual no se discute la causa. Lo mismo que un cheque. ¿Sí? O más, o le puedo decir, mirá, Gastón, quiero que rompas el pagaré que te firmé por la deuda que tengo con vos. Si no, voy a entregar la documentación al rector para que te expulse. Agrega el término violencia, ¿sí? Los mismos medios o con violencia obligue a otros a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Los autores sobre el concepto de violencia mucho no se han expedido, ¿sí? O sea, no han hecho una gran elaboración sobre el concepto, porque nosotros decíamos que el eje central sobre el cual se asentaba la extorsión era la intimidación, ¿sí? Entonces el concepto de violencia metido ahí adentro es como queda como medio raro, ¿sí? Pero igual ustedes tenganlo en cuenta en el segundo párrafo. Además, cuando habla de mismos medios, puede ser que se evita como policía o actúe como autoridad, o sea, igual que el primer párrafo. Exacto, pero que cuando está hablando de los mismos medios está hablando a la intimidación, ¿sí? Yo utilizo cualquiera de los mencionados en el primer párrafo, puede ser la intimidación propia o la intimidación engañosa, ¿sí? Recordad que la engañosa tenemos la falsa orden de un funcionario o
vestirse como un funcionario o aparentarse en un funcionario. En la intimidación general puede ser cualquier tipo de intimidación, como el ejemplo que yo utilicé con vos recién, ¿sí? Bien. Bien, una cosa que les tengo que decir antes de continuar con el tipo subjetivo, con el momento consumativo, es que la extorsión siempre es ilegítima. ¿Sí? La extorsión siempre tiene que ser ilegítima. O los autores hablan de la legitimidad en ese sentido. Supongamos que lo que yo le reclamo a Gastón mediante esa intimidación que digo que voy a presentar una documental, supongamos que lo que yo le reclamo de esa forma es una deuda que él tiene conmigo por una maquinaria que yo le vendí. ¿Sí? En este caso, los autores, vamos al ejemplo, yo le vendí una máquina, no sé, de cosecha a Gastón, porque él tiene campos y bueno, me debe una suma X de dinero, no me paga. Le insistí varias veces, no me paga y no me paga. Le digo, como sé que él, el deseo de toda su vida fue recibirse de abogado y es algo que siempre quiso, lo amenazo y le digo, mirá, si vos no me pagás lo que me debes, ¿sí? Yo voy a hacer que te expulsen de la Facultad de Derecho y además sé que en un momento falsificaste una firma. ¿Sí? Te voy a hacer que te expulsen de la facultad y quizás te meta una denuncia penal. Y Gastón va y me amenaza y me denuncia por extorsión. ¿Sí? Los autores entienden que ese no es un supuesto de extorsión. ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo un reclamo patrimonial hacia Gastón, ¿sí? Que era legítimo. ¿Sí? Yo tengo un reclamo que era legítimo. Por lo tanto, los autores entienden que no vamos a estar frente al delito del 168. Quizás estemos frente a otro tipo de figura, pero sobre el 168 no. ¿Sí? Después, el tipo subjetivo. Frente al tipo subjetivo, ¿qué tenemos? Una figura de dolo directo. ¿Sí? Acá no existe el dolo eventual. Yo no puedo decir, y no, la verdad que pensé que no era una extorsión, pensé que no era legítimo lo que estaba realizando porque lo amenacé y demás. No, esto es dolo directo. O sea, no hay forma de que hablemos de otro tipo de dolo. Vieron que hablan está el dolo eventual, ¿sí? Que existe una diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Acá esa diferencia no nos va a interesar, siempre vamos a estar frente a una figura de dolo directo. ¿Sí? Consumación y tentativa. ¿En qué momento les parece que se va a consumar la figura penal? Cuando se produce la entrega. Con la disminución del patrimonio, que es lo que busca el sujeto activo. Cuando, digamos, existe lo que es el dispendio patrimonial, ¿sí? Ya sea, van a ver que como el tipo penal marca distintos momentos consumativos, ¿sí? Van a tener entregar, que es un momento, enviar, depositar o poner a su disposición. Cada uno va a tener su momento consumativo, ¿sí? Lo que es importante es que sepan que admiten la tentativa en este caso. De hecho, como un ejemplo de tentativa, se daba, yo no sé si ustedes escucharon hablar de aquellas personas que por ahí encontraban un documento
y llamaban al dueño del documento para pedirle una determinada suma de dinero a cambio del documento, del DNI. En esos supuestos lo que se ha hecho es una entrega vigilada. ¿Sí? Una entrega vigilada, ¿qué quiere decir esto? Que la persona recibía el llamado y acudía a la comisaría. La comisaría lo que hacía era disponer de determinado personal policial en el lugar y que vigilara esa maniobra. En el momento que el sujeto que había pedido el rescate por el documento recibía el dinero, en ese momento la policía o los agentes de la prevención intervenían. ¿Sí? Y ahí es donde se producía o se generaba un expediente penal. Ese sería un ejemplo de tentativa. Lo que van a tener ahí también es un problema de carácter constitucional en cuanto al delito provocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tienen ahí son agentes de la prevención fomentando, ¿sí?, que la conducta ilícita se lleve adelante. ¿Sí? Esto yo se lo comento simplemente para que tengan en cuenta que cuando les mencionen o en alguna materia se les nombre lo que son los delitos controlados, ¿sí?, o los delitos provocados, se refieren a estos supuestos. Bien, ¿alguna consulta, chicos? O sea, la tentativa sería ahí porque no dispuso del dinero en Exactamente. libertad, digamos. Está. Porque no tuvo ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la posibilidad física de disponer de la cosa? ¿Sí? Esas reglas que nosotros hablábamos para el hurto y para el robo son trasladables a la extorsión también. En este caso, el sujeto que pidió el rescate por el documento no tuvo la posibilidad física de disponer del dinero que recibió. Por eso queda en grado tentativa. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta sobre esta figura? No. A mí me quedó una consulta sobre la violencia. Sí. Debería ser siempre moral, ¿no? Porque si fuese física, estaríamos hablando de robo. ¿Vos te referís a la extorsión? Sí. Debería ser, es que por eso yo mencionaba que acá con violencia mucho no me cuadra en la extorsión, ¿sí? Porque, ¿cómo sería un ejemplo para que encuadre en la extorsión? Y quizás yo lo agarro del cuello a Gastón y le digo, mirá, el viernes que viene tráeme determinada suma de dinero, ¿sí? Lo utilizo violencia y lo amenazo. Claro, porque que no sea en el momento. Si él me entregara en el momento el dinero, estaríamos hablando de la figura de robo, ¿sí? Y en ese supuesto lo que yo estoy aplicando es el concepto que utilizaba Soler para hacer la distinción del robo con armas de la extorsión, el 168. ¿Sí? También lo marcaba que me hacía ruido porque nosotros hablamos de que el eje central sobre el cual se mueve la figura de extorsión es la intimidación y la amenaza. ¿Sí? Entonces la violencia, cuando nosotros hablamos de violencia, ¿hasta qué punto de violencia estamos hablando? Como vos decís, ¿qué? ¿Violencia moral o violencia física? ¿Sí? Porque si estamos hablando de violencia física, que yo le propino golpes a Gastón, entonces, ¿tenemos intimidación ahí o tenemos otra cosa? ¿Sí? Por eso quizás el término violencia en este supuesto sería como es como medio raro, ¿sí? Es como para tenerlo en consideración. Y si fuera violencia moral, entonces sería intimidación. Por ejemplo, agarrar del brazo a una persona y obligarla a firmar, a hacer la firma, por ejemplo, eso es una especie de violencia, porque la estás agarrando y obligando. Y la estás agarrando y la estás obligando a que firme o suscriba algo, ¿sí? Pero se supone que, qué sé yo cuando me hablan de intimidación lo veo más desde otro punto de vista, ¿sí? Más la amenaza a futuro, y el análisis que se hace, ¿sí? Y si, por ejemplo, si lo atarías, por ejemplo, en una silla, le diría que te entregue el número de cuenta del banco, por ejemplo.
O sea, y golpeándolo y que te entregue, ¿no sería un caso de eso, por ejemplo? No, porque ahí ya vos tendrías, primero, estás privando la libertad a una persona, porque estás atando a la silla, lo estás golpeando, ¿sí? Y ya ahí entran a jugar figuras más graves. También tendríamos que ver esa privación de la libertad, qué gravedad y qué entidad tiene, porque si tiene determinada entidad, entonces va a entrar en la figura que vamos a ver ahora, que es el secuestro extorsivo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que Profe, en el libro perdóname, en el libro de Buen Padre lo trata la violencia como violencia física. Dice, es la misma que estudiamos en el robo. Te digo porque por ahí no soy la única que lo lee. No, sí, ya sé que algunos autores hacen referencia a eso, que mencionan la violencia y la física. Yo solamente digo que a mí me hace ruido, ¿sí?, la incorporación de ese término en la extorsión del 168. ¿Sí? Porque incluso si yo, por ejemplo, a Lucía le agarro el brazo y la obligo a firmar algo, también estoy atacando el bien jurídico de libertad. ¿Sí? Yo podría agarrar y podría decir, mirá, acá lo que tenés es un 141, ¿sí? Porque ha existido un ataque a la posibilidad, ¿sí?, a la posibilidad de Lucía de trasladarse o de desarrollar los movimientos que ella quería. ¿Sí? Pero van a ver que cuando nosotros veamos en la segunda parte de delitos contra la libertad, se hace referencia a esos dos aspectos, la libertad locomotiva y la libertad, ¿sí?, corporal, o la libertad de la esfera de reserva de una persona. ¿Sí? Por eso yo digo, y es mi opinión, o sea, todos los autores hablan de que la violencia es la violencia física. A mí me hace ruido que esté en esa figura. ¿Sí? Raro, porque en el 164 no lo aclararon, y acá lo introduce. Bien, vamos al 169, tiene un apunte, no tiene mayores dificultades. ¿Sí? Yo quiero que empecemos a ver el 170. El 170 es el famoso secuestro extorsivo. ¿Sí? En el 170 nosotros tenemos que se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años, fíjense la escala penal, de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Esto de lograr el propósito es la primera figura agravada. ¿Sí? La figura básica es la siguiente, la leo de nuevo. Se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Esa es la figura simple. ¿Sí? Si yo consigo ese rescate, estoy en la figura agravada. Ya estoy en la primera figura agravada. Ahora bien, ese es el 170. Si nosotros vamos al 142 bis, que se encuentra dentro de la figura de delitos contra la libertad, vamos a ver qué nos dice. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. ¿Qué diferencia hay entre una figura y la otra? Porque parecieran decir lo mismo, ¿o no? La diferencia es que en el 170 nosotros hablamos de rescate. ¿Sí? Nosotros en el 170 hablamos de rescate. En el 142 bis, si lo leemos nuevamente, van a ver que nos habla de conductas, determinadas conductas. Se obliga a alguien a que entregue, por ejemplo, o que haga algo. ¿Sí? Ese que haga algo puede ser entregar una suma de dinero. ¿O no? Pero bien, el 170 habla de rescate. Cuando nosotros hablamos de rescate, ¿sí?, estamos hablando de cualquier cosa que pueda tener valor. ¿Sí?
Es decir, el rescate no necesariamente tiene que ser dinero. Quizás pueden ser unas joyas, un cuadro valioso, ¿sí? O determinados, qué sé yo, relojes caros, ¿sí? Bien, decimos, se impondrá reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, ¿sí? Sustrajere es sustraer a una persona a determinado lugar, ¿sí? Retener sería retener. Si retuviere estamos haciendo referencia a retener. Por ejemplo, Gastón, ¿sí? Sustrae a Matías. Gastón sabe, ¿sí? Gastón y yo sabemos que Matías está en la Facultad de Derecho, ¿sí? Que es hijo de un empresario y que los viernes a las 8 de la noche sale de la facultad. ¿Sí? Cuando Matías está cruzando la plaza, yo aprovecho esa situación y lo sustraigo, ¿sí? Lo chupo. Y lo llevo en mi auto hasta un determinado lugar. Una vivienda ubicada, no sé, en Colón al 20.000, al 10.000, no sé. En esa vivienda, sí, está Gastón, que lo retiene. Pero también está, supongamos, Graciela, que es la que lo oculta. ¿Sí? Y también puede incluso haber otra persona más, que es Lucía, que llama por teléfono y pide rescate. Llama a los padres Matías y le dicen, mirá, si no me entregan $500.000, ¿sí? no les devolvemos a Matías. Fíjense cómo las distintas situaciones o las distintas conductas, en el ejemplo que yo les di, se hizo una distribución de roles. ¿Sí? Ese es un ejemplo de coautoría funcional, en el cual cada uno tiene una función determinada. ¿Sí? En ese ejemplo que yo les mencioné, cada uno tiene una función determinada. Y todos vamos a ser responsables por la figura del 170. También podría darse el caso que yo, ¿sí? Que yo soy directamente el que hace todo. Yo lo sustraigo, yo lo retengo, yo lo oculto y llamo para pedir rescate. Profe, ¿podría decirse que si se dan las mismas circunstancias de hecho, pero no se pide rescate, estaríamos hablando de un 142 bis? Sí, si no se pide rescate estaríamos hablando de un 142 bis. Esto tiene determinadas complejidades porque hace muchos años, no sé si recuerdan ustedes, a veces los abogados del particular damnificado planteaban el tema de que se había pedido un rescate en un secuestro que fue muy conocido. ¿Por qué? Porque ese hecho de que se pidiera rescate mandaba el expediente o la causa de la órbita provincial a la órbita federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los secuestros extorsivos se entienden que son investigados por la órbita federal. Y en el caso en el cual se pedía eso, la que estaba sospechada era la policía de la provincia. ¿Sí? Entonces el abogado de la familia lo que decía es, en este expediente se solicitó un rescate, por lo tanto tiene que intervenir la justicia federal y la policía federal. Y ese hecho, esa cuestión era utilizada ¿para qué? Para sacar del expediente a la policía de la provincia y que se pudiera investigar de manera adecuada. ¿Sí? Igual la Corte, no me acuerdo el fallo, pero la Corte entiende que los secuestros extorsivos pertenecen a la órbita federal cuando estamos hablando de determinadas organizaciones que tienen una determinada estructura que mantienen estas situaciones o la comisión de estos delitos en el tiempo. ¿Sí? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. La semana que viene voy a retomar el 170. ¿Sí? Voy a retomar el 170 y vamos a terminar con el 172. Van a ver que con el 170 y el 142 bis hay algunas discusiones, o sea, se discute porque, bueno, yo pido un rescate, pero también significa que estoy pidiendo que se haga algo. Y por ahí va a haber una cuestión de algunos casos que pueden ser complejos. Por ejemplo, cuando yo levanto a una persona y la obligo para que vaya a distintos cajeros a retirar dinero. La pregunta es si ese hecho puede ser un secuestro extorsivo o si podemos estar hablando de un 142 bis. ¿Sí? O incluso van a ver también los que llaman de la cárcel que dicen,
que tienen privado de la libertad a un familiar y que si no entregan una determinada cantidad de tarjetas de teléfono, le puede pasar algo. ¿Sí? Ese hecho, ¿qué constituye? Un secuestro extorsivo, se le suele mencionar como secuestro virtual. La gente, o sea, se suele preguntar si eso es un secuestro extorsivo, si es una extorsión del 168 o si es una estafa del 172. ¿Sí? El último caso de que yo les menciono es cuando una persona que está en el penal de Batán, supongamos, lo llama a cualquier persona y le dice: tengo secuestrado a un familiar tuyo, pásame tarjetas de teléfono. Cuando en realidad es mentira. ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, entonces llegamos quedó hasta acá. clarísimo, doctor. Gracias. Con respecto al caso, me pueden mandar mensajes al campus que yo se los contesto ahí, ¿sí? Perfecto. Feliz día. Bueno, gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, gracias.